Bienvenido a Lección Nocturna, relájate y aprende en el camino. Intro: una estrella sobre la Tierra. Se imagina que miras el cielo nocturno y despejado, lejos de las luces de la ciudad. Entre las innumerables estrellas centelleantes que han estado en su lugar durante eones, ves un punto brillante que se mueve lento, pero constante, a través del firmamento. Traza su órbita con una gracia silenciosa e imparable. No es una estrella ni un avión. Es un hogar. Durante 15 años, la Estación Espacial Mir fue exactamente eso. Un puesto de avanzada humano en el espacio. Un hogar que, a 400 kilómetros sobre nuestras cabezas, orbitaba la Tierra a la increíble velocidad de 28.000 kilómetros por hora. Cada 90 minutos, un amanecer y un atardecer. Mir. Esta palabra rusa significa tanto mundo como paz. Rara vez un nombre fue tan acertado y al mismo tiempo tan irónico. Porque este mundo flotante de metal y cables experimentó de todo menos paz a lo largo de su existencia. Fue un escenario de dramas increíbles, de triunfos y de catástrofes inminentes que se desarrollaron en el silencio absoluto del vacío. Detengámonos un momento en este pensamiento. En esta cápsula, rodeada por el vacío letal del espacio, se desarrollaron historias que eclipsaron cualquier drama terrenal. Incendios que llenaron el aire de humo tóxico, una colisión con un carguero no tripulado que destrozó un módulo y casi condenó la estación, constantes fallos informáticos y fugas. Mientras tanto en tierra, la Unión Soviética, que la había construido con tanto orgullo, se desmoronaba, y el flujo de dinero se agotó casi por completo. Y en medio de todo, vivían y trabajaban personas, cosmonautas y astronautas, que con un ingenio infinito para la improvisación y una voluntad de hierro, mantenían viva su estación. La Mir fue mucho más que un simple conjunto de módulos. Se convirtió en un símbolo vivo de la perseverancia humana, del ingenio de la ingeniería soviética y del impulso irrefrenable de sobrevivir en el espacio, incluso en las circunstancias más adversas. La historia de la Mir no es solo la crónica de un proyecto técnico. Es la historia de una máquina con alma que simplemente no quería rendirse. Capítulo 1. Nacida en la Guerra Fría, imagina una extensión silenciosa e infinita. El terciopelo negro y profundo del cosmos, interrumpido solo por estrellas lejanas y centelleantes. En este silencio absoluto, muy por encima del brillo azul de nuestro planeta, comenzó una historia de ingenio y perseverancia humanos. Es la historia de la Estación Espacial Mir, cuyo nombre en ruso significa tanto paz como mundo, un nombre lleno de esperanza en una época de división. Sus raíces se hunden profundamente en la historia del programa espacial soviético. Mucho antes de que la Mir se convirtiera en un símbolo en el cielo, la Unión Soviética ya había allanado el camino para la vida en órbita. Todo comenzó en 1971 con la Salyut 1, la primera estación espacial de la humanidad. Un primer paso modesto pero revolucionario. Le siguieron otras estaciones de la serie Salyut, como la Salyut 6 y 7, que se volvieron cada vez más complejas y duraderas. Fueron los campos de prueba, los talleres en el espacio donde los cosmonautas aprendieron a vivir y trabajar en la ingravidez durante meses. Pero todas estas estaciones fueron solo el prólogo. La Mir debía eclipsar todo lo anterior, abrir un nuevo capítulo. Viajemos en el tiempo, al 20 de febrero de 1986. En ese frío día de invierno, la estepa kazaja tembló. Desde el cosmódromo de Baikonur, el legendario puerto espacial, un poderoso cohete Proton se elevó hacia el cielo. En su cúspide llevaba el corazón de la futura estación, el módulo base. Un cilindro enorme de 20 toneladas de peso y más de 13 metros de largo, repleto de sistemas de soporte vital, ordenadores y una pequeña zona de vivienda. Pero lo verdaderamente revolucionario de este módulo era su diseño. En su extremo delantero no había un solo puerto de acoplamiento, sino un nodo de acoplamiento esférico, con un total de 6 puertos de atraque, uno hacia adelante, uno hacia atrás y otros 4 radialmente a los lados. Imagina eso por un momento. No era simplemente una estación espacial que se enviaba a órbita. Era el cimiento de una casa que aún estaba por construir. La Mir fue concebida desde el principio como una estación modular, la primera de su tipo. Como en un juego de construcción, se podían añadir gradualmente nuevas salas, nuevos laboratorios y nuevas funciones.
Cada uno de esos 6 puertos era una puerta abierta a un futuro más grande. Una invitación a los ingenieros en la Tierra para que hicieran crecer la estación con el tiempo. El nacimiento de la Mir coincidió con una época de grandes trastornos y tragedias. Apenas unas semanas antes, el 28 de enero de 1986, el mundo fue testigo de la catástrofe del Challenger. La explosión del transbordador espacial estadounidense poco después del despegue no solo costó 7 vidas, sino que también sumió el programa espacial de EU en una profunda crisis y lo paralizó durante años. Y solo 2 meses después del lanzamiento del módulo base de la Mir, el 26 de abril de 1986, ocurrió en Ucrania la catástrofe de Chernóbil, que sacudió la confianza en la tecnología soviética. En este año de extremos, entre la tragedia estadounidense y el desastre soviético, la Mir se convirtió en un símbolo silencioso pero poderoso de la búsqueda imparable del progreso. Y así comenzó la construcción lenta y paciente en órbita. Durante toda una década, la estación creció pieza por pieza. En 1987, llegó el primer módulo, Banat 1. Era un laboratorio de astrofísica, equipado con telescopios de rayos X, para adentrarse en los secretos de las galaxias y los agujeros negros. Se acopló al puerto trasero del módulo base, extendiendo la estación como un nuevo segmento de una columna vertebral. 2 años después, en 1989, siguió el Banat 2. Este módulo aportó nuevas capacidades cruciales. Contenía una espaciosa esclusa de aire para salidas espaciales, sistemas de soporte vital mejorados y grandes paneles solares desplegables que saciaban la creciente sed de energía de la estación. En 1990, se acopló el módulo Crystal. Su enfoque era la investigación de materiales. En sus hornos especiales se podían cultivar cristales perfectos en la ingravidez, imposibles de fabricar en la Tierra. Pero aún más importante era un puerto de acoplamiento especial y reforzado, diseñado para el transbordador espacial estadounidense. Una visión de cooperación mucho antes de que se hiciera realidad. Luego, tras una pausa debida al colapso de la Unión Soviética, se reanudó la expansión. En 1995 se añadió el módulo Spectre. Estaba repleto de instrumentos científicos, incluidos muchos experimentos de los EU. Fue la primera señal visible de la nueva asociación en el espacio. La última pieza del rompecabezas llegó en 1996 con Priroda, el módulo de observación de la Tierra. Con sus cámaras y sensores, miraba hacia nuestro planeta, estudiaba los océanos, la atmósfera y los bosques, y ayudaba a comprender mejor los cambios de nuestro propio mundo. Con la llegada de Priroda, la gran obra se completó. El módulo base individual se había convertido en un complejo extenso, una enorme estructura de casi 120 toneladas que flotaba majestuosamente por la órbita. Su interior abarcaba 350 metros cúbicos, tanto espacio como en una casa unifamiliar pequeña, y sus alas solares, ampliamente extendidas, generaban 35 kilovatios de potencia eléctrica, suficiente para alimentar todos los experimentos, ordenadores y sistemas de soporte vital. La Mir era ahora más grande y compleja que cualquier cosa que la humanidad hubiera llevado antes al espacio. Era un laberinto de pasillos, escotillas y laboratorios, un hogar flotante para las personas que debían vivir e investigar allí. Era un testimonio de lo que es posible cuando, con paciencia y una gran visión, se ensambla un componente tras otro. Y mientras trazaba sus órbitas allí arriba en el silencio, esperaba ser llenada de vida, trabajo y las historias de innumerables cosmonautas y astronautas que la llamarían su hogar. Capítulo 2. Vida entre las estrellas. Imagina que no abres los ojos en una cama firme sobre el suelo, sino flotando en el silencio del cosmos. Tu despertar a bordo de la estación espacial Mir es un suave deslizamiento desde el sueño hacia un mundo sin arriba ni abajo. Tu saco de dormir no es un refugio de seguridad sobre un colchón, sino una funda funcional sujeta con correas a una pared del módulo residencial para que no te alejes flotando durante la noche. Lo primero que ves no son las paredes familiares de una habitación, sino un laberinto de cables, tubos e instrumentos que recorren toda la estación como un sistema nervioso metálico. El día comienza sin la sensación familiar de la gravedad que te pone de pie. Cada mañana es un acto de rutina disciplinada.
El desayuno no proviene de una cocina, sino de tubos y latas especialmente conservadas. Una pasta de requesón y nueces, huevos revueltos, rehidratados o un trozo de pan diseñado para no hacer migas que puedan flotar libremente y dañar equipos sensibles. Incluso beber es un arte. El agua y el zumo se sorben de bolsas selladas con una pajita para evitar que el líquido se escape en esferas flotantes. Tras la frugal comida, comienza un horario estrictamente organizado, dictado por los centros de control en la Tierra. Cada día es una mezcla de experimentos científicos, meticulosos trabajos de mantenimiento y el cuidado del propio cuerpo. Podrías pasar la mañana observando el crecimiento de cristales en ingravidez, realizando una reparación complicada en un sistema de soporte vital, o tomando muestras para estudios biológicos. La Mir era un laboratorio volante, pero también una casa vieja que necesitaba cuidados constantes. Los cosmonautas a menudo la describían como una mezcla de un instituto de investigación de última generación y un almacén abarrotado que se precipitaba por el espacio. A lo largo de los años, se había acumulado una cantidad increíble de equipos, herramientas y objetos personales, guardados en cada rincón libre. Moverse era una maniobra cuidadosa a través de pasajes estrechos, un cuidado constante para no golpearse la cabeza contra una válvula o un instrumento que sobresalía. La ingravidez. Esa maravilla inicial que llena de asombro infantil a cada recién llegado, se convierte en normalidad. Flotar ya no es magia, sino una realidad física con sus propias reglas y trampas. Las herramientas que sueltas por un momento comienzan un viaje lento e inexorable a través del módulo, solo para reaparecer más tarde en un rincón inalcanzable. Una gota de agua que se escapa de una bolsa tiembla y vibra en el aire como una diminuta joya viviente, hasta que es atrapada por la circulación del aire. Pero este mundo fascinante tiene su lado oscuro. El cuerpo humano, adaptado durante millones de años a la gravedad de la Tierra, comienza a rebelarse. Sin la carga constante, los músculos se atrofian y la densidad ósea disminuye. Para contrarrestar este deterioro, son obligatorias 2 horas diarias de deporte intenso en aparatos especiales, una cinta de correr con correas de tensión que te tiran hacia abajo, o una bicicleta estática a la que debes atarte. Los fluidos del cuerpo se redistribuyen de manera diferente, suben a la cabeza y producen la llamada cara de luna, un rostro ligeramente hinchado que acompaña a muchos viajeros espaciales en las primeras semanas. La higiene personal se convierte en un desafío logístico. No había ducha. Un prototipo temprano en una estación predecesora había resultado demasiado engorroso. En su lugar, hay toallitas húmedas, jabones especiales que funcionan sin agua y champú seco. El inodoro es una obra maestra de la ingeniería soviética, un complejo dispositivo que funciona con aire de succión para transportar los desechos a donde deben ir. En medio de estas condiciones extremas, se estableció un récord que redefinió los límites de la resistencia humana. El 8 de enero de 1994, el médico y cosmonauta Valery Polyakov entró en la Mir para una misión de un tipo especial. Su objetivo era demostrar que un ser humano podía sobrevivir a un viaje a Marte. Mientras sus colegas iban y venían, él se quedó. Orbitó la Tierra más de 7,000 veces, vio innumerables amaneceres y atardeceres, y soportó la implacable monotonía de la vida cotidiana en el espacio. No fue hasta el 22 de marzo de 1995, después de unos increíbles 437 días y 18 horas, que regresó a la Tierra. Su estancia ininterrumpida en el espacio sigue siendo un récord hasta hoy. Cuando la cápsula de aterrizaje tocó tierra en la estepa kazaja, se negó a ser transportado como era costumbre, apoyado por ayudantes, pero sobre sus propios pies, caminó los pocos metros hasta una silla preparada. Sus primeras palabras, registradas para la posteridad, fueron una mirada triunfal hacia el futuro. Podemos volar a Marte. Esta voluntad de hierro era vital para la supervivencia. La carga psicológica era inmensa. El aislamiento interminable, a miles de kilómetros de cualquier otro ser humano, la constante estrechez con las mismas pocas caras y el peligro que acechaba en cada crujido y cada tono de alarma. Algunos cosmonautas informaron de fases de desánimo, de conflictos que surgían inevitablemente en la atmósfera tensa.
Otros encontraron una nueva forma de espiritualidad. Podían flotar durante horas en el módulo cúpula y simplemente observar cómo la Tierra pasaba bajo ellos. Un mármol azul brillante, silencioso y majestuoso en el negro infinito. Una vista que hacía que la propia existencia pareciera diminuta y, al mismo tiempo, infinitamente preciosa. Detengámonos un momento en esta imagen. La vista de nuestro planeta natal desde la distancia, antes de continuar nuestro viaje y adentrarnos en las historias de aquellos que se alejaron aún más de él. Capítulo 3. El último ciudadano soviéticos imagina que flotas muy por encima de la Tierra. Un observador silencioso de una canica azul que gira suavemente debajo de ti. Miles de millones de historias se desarrollan en su superficie, pero ninguna te alcanza, a menos que un fugaz ruido de radio te traiga fragmentos de realidades lejanas. Así debió de sentirse Sergei Krikalev, el cosmonauta cuya vida entera, cuya patria, se reorganizaba bajo él mientras él mismo estaba atrapado en órbita, prisionero entre las estrellas y un mundo en transformación. Hagamos una pausa por un momento y recordemos el año 1991. El mundo estaba en vísperas de grandes cambios, pero para Sergei Krikalev, un joven y talentoso ingeniero de vuelo, el 19 de mayo de 1991 fue un día de triunfo y partida. En ese día radiante, la misión Soyuz TM-12 despegó del cosmódromo de Baikonur, esa legendaria rampa de lanzamiento en la vasta estepa de Kazajistán que había enviado a generaciones de cosmonautas soviéticos al infinito. A bordo estaban el experimentado comandante Anatoly Artsebarsky, el propio Krikalev como ingeniero de vuelo y la astronauta británica Helen Sharman, la primera británica en cruzar el umbral del espacio. Su misión parecía claramente definida. 5 meses de trabajo científico, mantenimiento y vida a bordo de la estación espacial Mir, el orgulloso símbolo de la ingeniería soviética en órbita. 5 meses. Un periodo de tiempo manejable que permitiría a Krikalev adquirir una valiosa experiencia antes de regresar con su familia a la Tierra. Sin embargo, su tiempo juntos los tres sería breve. Helen Sharman, cuya estancia fue planeada desde el principio como una breve misión de invitada, regresó a la Tierra después de solo 8 días, junto con la tripulación anterior a bordo de la Soyuz TM-11. Artsebarsky y Krikalev se quedaron atrás y se pusieron a trabajar en su misión de larga duración de 5 meses. Desde la ventana de la Mir, una ventana que ofrecía una vista incomparable de todo el globo terráqueo, Krikalev podía admirar la impresionante belleza de su planeta natal. Océanos azules, continentes verdes, los patrones de las formaciones de nubes que parecían pintados. Un recordatorio constante de la fragilidad y el esplendor de la vida. Pero con el tiempo, a estas impresiones sublimes se mezclaron inquietantes mensajes de radio del control de tierra. Palabras que, en su parquedad, llevaban una carga inmensa. El 19 de agosto de 1991 marcó uno de esos puntos de inflexión. Mientras Krikalev realizaba sus tareas rutinarias, en Moscú, muy por debajo de él, los tanques avanzaban por la Plaza Roja. Un intento de golpe de Estado contra Mikhail Gorbachev, el entonces presidente de la Unión Soviética, sacudió los cimientos del país. Un grupo de intransigentes intentó tomar el control y revertir las reformas. Para nosotros fue una sorpresa total, declararía más tarde Krikalev en entrevistas con una melancolía casi incrédula. La información les llegaba solo de forma fragmentada, filtrada a través de los cautelosos canales de comunicación del control de tierra, que a su vez estaba sumido en el caos. Imagina el aislamiento, la sensación de impotencia cuando estás a decenas de miles de kilómetros de distancia, y la historia de tu país se escribe en tiempo real, sin que puedas intervenir o siquiera comprenderla por completo. Cada nuevo mensaje de radio, cada palabra vacilante del control de tierra, era como una gota más que llenaba el vaso de la incertidumbre. En medio de esta incertidumbre, en octubre de 1991 llegó el cambio de tripulación previsto. El comandante Artsebarsky regresó a la Tierra según lo planeado con la Soyuz TM-12, de vuelta a un país en plena agitación. Con la Soyuz TM-13 llegó su sucesor, Alexander Volkov, nacido en Gorlovka, en la RSS de Ucrania. Ucrania había declarado su independencia apenas unas semanas antes, inmediatamente después del fallido golpe de Estado.
La ciudad natal de Volkhov ya se encontraba en un país que se había separado de la Unión Soviética cuando él dejó la tierra. Para Krikalev, sin embargo, no hubo relevo. Su reemplazo no había conseguido un lugar a bordo de la Soyuz TM-13. Juntos, los dos observaron cómo la cápsula con Artsevarsky desaparecía lentamente en dirección a la Tierra. Dos cosmonautas soviéticos que pronto dejarían de serlo. Las semanas y los meses pasaron, y la Tierra seguía girando incansablemente. Para Krikalev y sus compañeros a bordo de la Mir, la mirada hacia abajo se convirtió en una mezcla de anhelo y preocupación. Luego llegó el 25 de diciembre de 1991, un día que para muchos en el mundo occidental es una festividad de reflexión y alegría, pero que para la Unión Soviética marcó la ruptura definitiva. Mikhail Gorbachov dimitió. Solo un día después, el 26 de diciembre, la Unión Soviética se disolvió oficialmente. La otrora poderosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un coloso de la política mundial, ya no existía. A partir de ese momento, Sergei Krikalev orbitó la Tierra 16 veces al día, cada día, representando a un país que ya no existía. Era el último ciudadano soviético, una reliquia viviente de una era pasada, cuya existencia en el espacio representaba una metáfora paradójica del colapso en la Tierra. La disolución de la Unión Soviética no fue solo un acontecimiento político, sino un profundo cambio social, que también afectó masivamente a la exploración espacial. Rusia, como el mayor estado sucesor y heredero del programa espacial soviético, se encontró de repente con inmensas dificultades financieras. El presupuesto se había reducido, la economía sufría de hiperinflación y los fondos antes tan abundantes para la exploración espacial se agotaron rápidamente. Además, surgió otro problema no menos grave. El cosmódromo de Baikonur, la cuna de la cosmonáutica soviética, ya no se encontraba en territorio soviético, sino en la recién independizada República de Kazajistán. De repente, se requerían negociaciones políticas y pagos para asegurar el uso de las instalaciones. En esta época caótica, los codiciados asientos en los vuelos Soyuz que iban y venían de la Mir se convirtieron en una mercancía muy solicitada. Se vendían a cosmonautas y astronautas extranjeros que estaban dispuestos a invertir millones de dólares por un lugar en el espacio. Esto significaba que simplemente no había lugar, ni presupuesto, ni posibilidad de enviar un reemplazo para Krikalev a la Mir. Estaba atrapado. La tragedia personal detrás de estas convulsiones geopolíticas fue inconmensurablemente mayor para Sergei Krikalev. En la Tierra le esperaba su hija de 9 meses, una pequeña vida que crecía sin él, mientras él solo podía ver la infinita negrura del espacio y la lejana esfera azul. Su esposa Elena también trabajaba en el programa espacial, en el control de tierra, y tenía que transmitir a su marido por radio las noticias que se sucedían vertiginosamente. Hablaba de precios que se disparaban, de un salario que perdía valor día a día y que convertía la supervivencia de la familia en un desafío diario. La ciudad donde vivía y donde residía su familia, Leningrado, de repente volvía a llevar su antiguo nombre zarista, San Petersburgo. Todo lo que conocía, todo lo que había considerado estable, cambiaba bajo sus pies, mientras él mismo flotaba en una burbuja aparentemente atemporal en el cosmos. Cada mensaje de radio debió ser como una puñalada, un doloroso recordatorio de lo que se estaba perdiendo y de las preocupaciones que acosaban a su familia en la Tierra. Los 5 meses planeados originalmente se convirtieron finalmente en 311 días, casi un año entero. Un lapso de tiempo que puso a prueba la resistencia del cuerpo y la mente humanos en el espacio. La Mir era una maravilla tecnológica, pero tampoco estaba diseñada de forma óptima para una misión tan prolongada. Y la estancia de Krikalev llevó los recursos y el estado psicológico al límite. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de regresar a la Tierra en marzo de 1992, era una sombra de sí mismo. Pálido por el largo tiempo sin luz solar, debilitado por la ingravidez, sudoroso y agotado, aterrizó cerca de la ciudad de Arkalik. Pero incluso este regreso estuvo marcado por la ironía del destino. Arkalik, que una vez fue parte de la Unión Soviética, se encontraba ahora en la República Independiente de Kazajistán.
El último ciudadano soviético había llegado finalmente a la Tierra, en un país que ni siquiera existía cuando él partió. El mundo al que regresó era otro, uno nuevo. Su patria, tal como la conocía, había desaparecido y tuvo que orientarse en una realidad completamente nueva. Pero Sergei Krikalev no se rindió. Su historia no es solo una de melancolía y pérdida, sino también una de fuerza y adaptabilidad humanas indomables. Se convirtió en un símbolo de la cosmonáutica rusa, un constructor de puentes en una nueva era de cooperación internacional. Solo 2 años después de su prolongación forzada en la Mir, regresó al espacio. Esta vez como el primer cosmonauta ruso en un transbordador espacial estadounidense. La misión STS-60 en 1994 fue el comienzo de una nueva asociación, una nueva era en la que antiguos rivales colaboraban. Krikalev desempeñó un papel crucial en la construcción de la Estación Espacial Internacional, EI, otro símbolo de la cooperación global y del anhelo humano por las estrellas. Por sus méritos y su extraordinaria carrera, fue nombrado el primer héroe de la Federación de Rusia. En total, pasó unos increíbles 803 días en el espacio, un periodo de tiempo que lo convirtió en uno de los viajeros espaciales más experimentados de la historia. La historia de Sergei Krikalev es un conmovedor recordatorio de lo rápido que puede cambiar el mundo bajo nuestros pies, y de cómo las grandes convulsiones políticas a menudo afectan el destino de las personas de maneras inesperadas. Narra la historia de un hombre que, ante cambios profundos y privaciones personales, cumplió con su deber, demostrando una fortaleza que trascendió los límites de la Tierra. Su melancolía por el país perdido que representaba en el espacio, se mezcla con un profundo respeto por su perseverancia, y su capacidad para redefinirse una y otra vez. Es una historia que nos enseña que, incluso en los tiempos más caóticos, el espíritu humano posee la capacidad de adaptarse, encontrar nuevos caminos, y superarse a sí mismo para alcanzar las estrellas. Y así, mientras dejamos que esta reconfortante historia de Krikalev resuene, imagina cómo las estrellas brillan sobre nosotros, testigos de todas nuestras historias humanas, tanto las pequeñas como las más grandes. Capítulo 4. El año en que todo salió mal. Continuemos nuestro viaje en el tiempo y regresemos a un momento que ha quedado grabado en la memoria colectiva de la exploración espacial. Es el año 1997. La Estación Espacial Mir, que una vez fue el brillante símbolo de la ingeniería soviética, ha envejecido. Es una veterana de la órbita. Un laberinto flotante de módulos, cables y sistemas de soporte vital que ha estado habitado casi ininterrumpidamente durante más de una década. Imagina el silencio que reina aquí arriba. Un zumbido bajo y constante de los ventiladores y las bombas que forma el latido del corazón de la estación. Afuera, más allá de la delgada carcasa de metal, el infinito y silencioso negro del cosmos, interrumpido por el deslumbrante azul y blanco de la Tierra que pasa majestuosamente por debajo. En este refugio flotante, en febrero de 1997, viven y trabajan 6 personas. El comandante ruso Vasily Siblyev, un experimentado cosmonauta de mano firme. Su ingeniero de vuelo, Alexander Lasutkin, cuya tarea es mantener en funcionamiento los innumerables sistemas de la envejecida estación. Y el astronauta estadounidense Jerry Linenger, médico e investigador, que se encuentra a bordo como parte de la nueva cooperación entre EU y Rusia. Con ellos, otros 3 investigadores comparten el limitado espacio. Es una vida en un espacio reducido, una coreografía de eficiencia, pero también una comunidad que ha crecido unida frente al aislamiento. La tarde del 23 de febrero transcurre con normalidad. El trabajo del día ha terminado, se han compartido las comidas, se han mantenido conversaciones. Lentamente, la tripulación se prepara para la fase de descanso. Pero esa noche, la engañosa calma de la Mir se romperá de forma dramática. Imagina el módulo Banat 1, una de las partes más antiguas de la estación. Allí se encuentra un generador de oxígeno, un llamado generador de combustible sólido del tamaño de una pequeña cafetera. Estos dispositivos son una especie de vela química que libera oxígeno en caso de emergencia o para apoyar los sistemas principales. Son una tecnología probada, pero también potente. Esa noche se activa una de estas unidades. Pero algo es diferente.
En lugar del siseo habitual y controlado, se produce una sacudida ominosa. Una alarma ensordecedora rasga el silencio. Un destello de luz anaranjada y brillante ilumina el módulo. Del generador de oxígeno brota una llamarada siseante de casi 2 metros de largo, como un dragón furioso que ha despertado en el espacio reducido. Chispas y salpicaduras de metal fundido se esparcen en todas direcciones, golpeando las paredes y desprendiendo un olor acre y metálico. Para los 6 habitantes de la Mir, comienza una carrera contrarreloj. El fuego no es solo una amenaza inmediata por su calor. Consume el precioso oxígeno y expulsa un humo denso y negro que se propaga con una velocidad alarmante en la ingravidez. Nubes de humo esféricas, impregnadas de vapores tóxicos, emanan del módulo Banat 1 y flotan por los estrechos pasillos. En cuestión de segundos, la tripulación no puede ver la mano delante de sus ojos. Las luces de la estación se convierten en manchas difusas en una niebla impenetrable y sofocante. Instintivamente, los astronautas buscan sus máscaras de gas. Pero en el pánico y la oscuridad, incluso esta simple acción se convierte en un suplicio. Algunas de las máscaras no funcionan correctamente. Otras están tan firmemente atadas a las paredes que se pierden segundos valiosos hasta que se pueden arrancar. Imagina la desesperación de tirar de las correas rebeldes con los dedos entumecidos, mientras los pulmones claman por aire limpio y los ojos arden en el humo tóxico. El fuego ruge directamente en el camino hacia una de las 2 cápsulas Soyuz, los botes salvavidas de la estación. Si no se pudiera controlar el fuego, la mitad de la tripulación estaría atrapada. Vasily Siblishev y Alexander Lasutkin se abren paso con extintores a través del humo hacia el foco del incendio. Aprietan los gatillos y un chorro de espuma se vierte sobre el generador incandescente. Pero el fuego parece no inmutarse. En tierra, en el centro de control ruso en Korolyov, cerca de Moscú, reina un silencio tenso. Los datos de telemetría son incompletos, la comunicación se interrumpe. Más tarde, el informe oficial dirá, el fuego duró 90 segundos. La verdad que solo la tripulación conoce es otra. Durante 14 minutos interminables, luchan en la oscuridad y el caos, peleando por cada bocanada de aire, hasta que el combustible químico del generador finalmente se extingue por sí solo y la llama se ahoga. El informe oficial también dirá, los cosmonautas extinguieron el fuego heroicamente. La verdad es, sobrevivieron. Cuando el humo comienza a disiparse lentamente, se revela la magnitud de la devastación. Las paredes están carbonizadas de negro. El olor a plástico y metal quemado pesa en el aire. La tripulación está agotada. Sus rostros ennegrecidos por el hollín, pero están vivos. No hay heridos graves. Pero algo fundamental ha cambiado. La confianza inquebrantable en la envejecida Mir en su hogar flotante ha sufrido una profunda grieta. La estación que debía protegerlos se había vuelto contra ellos. Las semanas posteriores al incendio son una prueba de resistencia. Detengámonos un momento en la tripulación, que ahora vive con las secuelas. La limpieza de la estación es un trabajo arduo. Por todas partes se ha depositado una capa aceitosa y jolinienta que debe ser retirada cuidadosamente. Pero los problemas son más que superficiales. La tecnología envejecida comienza a gemir bajo el peso de los años y del trauma reciente. En marzo, el generador de oxígeno primario, el sistema Electron, falla repetidamente. La tripulación tiene que recurrir a los generadores de combustible sólido restantes, del mismo tipo que causó el incendio. Cada activación está ahora asociada a una sensación de malestar. Luego, el sistema de refrigeración comienza a fallar. Una de las tuberías principales tiene una fuga de etilenglicol, un líquido tóxico y de olor dulzón, cuyos vapores contaminan el aire y causan dolores de cabeza. Una vez más, los astronautas tienen que vivir con un peligro invisible en un entorno ya de por sí estresante. Como si eso no fuera suficiente, una nave de carga no tripulada Progress falla su objetivo durante una maniobra de acoplamiento y pasa de largo junto a la estación, de vuelta al espacio, con suministros urgentemente necesarios a bordo. Cada uno de estos eventos es manejable por sí solo, pero en su conjunto, pintan el cuadro de una estación al borde del colapso. Y entonces llega el 25 de junio de 1997, el día en que la Mir sufriría su golpe más duro. Ese día, está programada una prueba de acoplamiento manual.
Otra nave de carga no tripulada, la Progress M-34, debe acoplarse a la estación. Pero esta vez, no debe ocurrir automáticamente. El comandante Siblyev debe pilotar la nave por control remoto desde la estación. Un ejercicio para ahorrar costes en el caro sistema automático. Está sentado ante una consola, frente a una pantalla que muestra la imagen de una cámara en la nave de carga. En sus manos sostiene 2 joysticks con los que controla los propulsores de la nave de varias toneladas. Imagina esta escena. Siblyev, concentrado, sus movimientos precisos. A su lado, están la Sutkin y el recién llegado astronauta estadounidense Michael Frawley, que ha relevado a Jerry Linenger. Miran alternativamente la pantalla y por la ventana de la estación para observar la nave de carga que se acerca. Pero la telemetría, que debería indicar a Siblyev la distancia y velocidad exactas, falla. Vuela prácticamente a ciegas, dependiendo solo de la imagen visual de la cámara. Cuando la nave Progress finalmente emerge del ángulo muerto de la estación y se hace visible a través de la ventana, un escalofrío recorre a la tripulación. Va demasiado rápido, y se mueve de forma extraña. Más tarde se descubrirá que la nave de carga fue cargada incorrectamente. Su centro de gravedad se había desplazado. No responde a las órdenes de Siblyev como debería. Parece dirigirse inexorablemente hacia la estación. Siblyev intenta desesperadamente frenar la nave, desviarla. Pero es demasiado tarde. La tripulación solo puede observar impotente. Con una fuerza metálica y aterradora, la nave de carga Progress embiste uno de los grandes y delicados paneles solares del módulo Spectre. El panel se dobla como si fuera de cartón. Pero la nave no se detiene. Rebota en el panel solar y se estrella con toda su fuerza directamente contra el casco exterior del propio módulo Spectre. Capítulo 4. El impacto. Un estruendo sordo y resonante sacude toda la estación. La Mir, esa enorme estructura de metal, comienza a tambalearse entrando en un giro lento e incontrolado. En el interior, Michael Frawley siente de inmediato que algo ha ido catastróficamente mal. Siente una caída de presión en sus oídos, un delator pop que todo buzo y todo piloto teme. Es la señal inequívoca de que la estación está perdiendo aire. Un agujero, una brecha en su cubierta protectora. Suena una nueva y estridente alarma. Los indicadores confirman la sensación de Frawley. La presión del aire en toda la estación está disminuyendo rápidamente. Solo les quedan minutos antes de que la presión baje tanto que no puedan sobrevivir sin trajes espaciales. Con una prisa febril, deben encontrar y aislar la fuga. Los indicadores apuntan al módulo Spectre. La única solución es sellar la escotilla de este módulo y aislarlo del resto de la estación. Pero a través de la escotilla abierta, pasan docenas de cables y conductos, las arterias vitales que suministran energía y datos al módulo. Entre ellos, los cables de alimentación principales de los paneles solares, que proporcionan gran parte de la energía para la Mir. No hay tiempo para desmontarlos correctamente. Con cuchillos y alicates, la Sutkin y Frawley cortan los gruesos mazos de cables en un acto desesperado de autoconservación. Saltan chispas. Luego, se apoyan con todas sus fuerzas contra la pesada escotilla para cerrarla y asegurarla. En el momento en que el último cerrojo encaja, se hace el silencio. La alarma se calla. La presión se estabiliza. Lo han conseguido. Han salvado la estación y sus vidas. Pero el precio es alto. El módulo Spectre, un moderno laboratorio de investigación y el dormitorio privado de Michael Frawley, está perdido para siempre. Con él, sus objetos personales, importantes experimentos científicos y, lo que es peor, casi la mitad de todo el suministro eléctrico de la Mir. La estación sigue girando sin control. Los paneles solares restantes ya no pueden orientarse hacia el sol. Las baterías se agotan. La Mir se vuelve oscura y fría. En los días y semanas siguientes, la tripulación trabaja incansablemente para estabilizar su hogar herido. Usan los propulsores de la cápsula Soyuz acoplada para detener el giro. En arriesgadas caminatas espaciales, intentan tender nuevas conexiones eléctricas en el exterior de la escotilla sellada. La carga física y psicológica es inmensa. El comandante Siblyev, que se culpa por la colisión, desarrolla arritmias cardíacas. Los ordenadores de la estación fallan una y otra vez. Al final, logran estabilizar la Mir a aproximadamente el 70% de su potencia original.
Ahora es una estación diferente. Una estación más oscura, más fría y más silenciosa. El módulo Spectre permanece como un apéndice mudo y despresurizado. Un eterno recordatorio del día en que el universo llamó a su puerta. El año 1997 había exigido todo de la Mir y su tripulación, llevándolos al borde del abismo y de vuelta. La estación estaba gravemente marcada, pero vivía. Y con ella, las personas que la llamaban su hogar, ahora unidas por una experiencia que nadie en la Tierra podría jamás comprender. Capítulo 5. Oriente se encuentra con Occidente. El programa Shuttle Mir. Hagamos una pausa en nuestro viaje y observemos el panorama político en la Tierra a principios de la década de 1990. Los muros que habían dividido al mundo durante tanto tiempo habían caído. Un conflicto frío de décadas, que también había impulsado la carrera espacial, llegaba a su fin. Y con él, la desconfianza dio paso lentamente a una nueva y frágil curiosidad. ¿Qué pasaría si se dejaran de lado las viejas rivalidades y se unieran las fuerzas? En órbita, muy por encima de las naciones cambiantes, flotaba la Mir como un símbolo de la antigua era. Un puesto de avanzada triunfal, pero también solitario, de Rusia en el espacio. Al mismo tiempo, los transbordadores espaciales estadounidenses despegaban y aterrizaban. Maravillas tecnológicas que, sin embargo, solo estaban diseñadas para misiones cortas. Imagina cómo en las mentes de algunos visionarios de la NASA y de Roscosmos, la agencia espacial rusa, comenzó a germinar una idea que, solo unos años antes, habría sido descartada como pura fantasía. ¿Y si se fusionaran estos dos programas? Si el transbordador estadounidense, el camión de la órbita, visitara la estación espacial rusa, el primer hogar permanente en el espacio, en 1993, esta audaz idea se hizo realidad. En un acuerdo histórico se selló el programa Shuttle Mir. Una nueva era de cooperación había comenzado. El primer apretón de manos en el espacio tuvo lugar en junio de 1995, el transbordador espacial Atlantis, un reluciente planeador espacial blanco, se acercó lenta y majestuosamente a la Mir. Para la tripulación de la Mir, acostumbrada a la llegada de las cápsulas Soyuz y Progress, más pequeñas y funcionales, la vista debió de ser impresionante. Allí flotaba una nave alada ante sus ventanas, tan grande como un avión de pasajeros. Un símbolo del antiguo competidor. Tras una maniobra de acoplamiento perfecta, se abrieron las escotillas. El comandante estadounidense Robert Hood Gibson y el comandante ruso Vladimir Desurov se dieron la mano, flotando en la ingravidez, borrando por un momento la frontera entre dos mundos, dos sistemas, dos filosofías. Entre 1995 y 1998, esta maniobra se convirtió en rutina. 11 veces los transbordadores estadounidenses visitaron la Mir. Pero se trataba de algo más que breves visitas. 7 astronautas estadounidenses permanecieron a bordo durante largos periodos, convirtiéndose en miembros de pleno derecho de las tripulaciones rusas. Entre ellos estaba Shannon Lucid, quien en 1996 vivió 188 días en la Mir, estableciendo así un nuevo récord para el tiempo ininterrumpido más largo en el espacio para una mujer. Experimentó la vida cotidiana, los experimentos científicos, pero también los desafíos de la vida en una estación espacial envejecida. Y estos desafíos revelaron una fascinante diferencia cultural. Los astronautas estadounidenses estaban acostumbrados a los procedimientos precisos y ordenados de la NASA. Cada herramienta tenía su lugar. Cada problema tenía un protocolo predefinido. La cosmonáutica rusa, en cambio, se había convertido por necesidad en un arte de la improvisación. El astronauta Michael Farley, a quien ya conocemos por la colisión, describió acertadamente la vida en la Mir como MacGyver en el espacio. Cuando algo se rompía, y eso ocurría con frecuencia, no se esperaba durante días una pieza de repuesto de la Tierra. Se reparaba con lo que se tenía: alambre, cinta adhesiva, ingenio y un profundo conocimiento de los sistemas. Era un estilo pragmático e incansable, nacido de la experiencia de que allí arriba estás solo y simplemente tienes que seguir adelante. Para los estadounidenses, fue una lección de flexibilidad y resiliencia. Pero esta colaboración también tenía un lado muy tangible y financiero. La NASA pagaba a Rusia unos $100 millones al año por participar en el programa.
Este dinero fue un salvavidas para la Agencia Espacial Rusa, que luchaba por sobrevivir tras el colapso de la Unión Soviética. Fue precisamente este apoyo financiero el que permitió terminar y lanzar los dos últimos grandes módulos de la Mir, Spektr y Priroda. Sin los estadounidenses, la Mir podría haber quedado como un torso inacabado, un monumento que nunca habría alcanzado su tamaño completo. Sin embargo, el propósito real y más profundo del programa Shuttle Mir era mirar hacia el futuro. Fue un ensayo general a escala real. Aquí, dos culturas espaciales completamente diferentes aprendieron a trabajar juntas. Los ingenieros en la Tierra tuvieron que desarrollar protocolos comunes de comunicación y seguridad. Los astronautas y cosmonautas tuvieron que encontrar un lenguaje común, no solo verbal, sino también en sus procedimientos técnicos. Se desarrolló y probó un adaptador de acoplamiento universal que permitía la conexión entre los diferentes sistemas. Todas estas experiencias, tanto los éxitos como las crisis, fueron invaluables. Formaron la base de conocimiento y confianza sobre la cual se construiría el mayor proyecto de construcción de la historia de la humanidad, la Estación Espacial Internacional, la EI. El legado de la Mir pervivió directamente en este nuevo proyecto. Un nombre está inseparablemente ligado a él: Sergei Krikalev, el cosmonauta que había volado al espacio como el último ciudadano de la Unión Soviética y había regresado como ciudadano de Rusia. En diciembre de 1998, solo unos años después de su larga misión en la Mir, voló de nuevo. Esta vez a bordo del transbordador espacial estadounidense Endeavour. La misión llevaba la designación STS-88 y su objetivo era conectar el primer módulo estadounidense Unity con el primer módulo ruso Zarya, que ya estaba en órbita. Después de que los brazos robóticos unieran los dos módulos, Krikalev y el astronauta de la NASA Robert Cavanagh tuvieron el honor de ser los primeros seres humanos en abrir la escotilla y flotar hacia la recién creada Estación Espacial Internacional. El espíritu de la Mir, el espíritu de la perseverancia y la cooperación internacional, había encontrado un nuevo hogar, aún más grande. La antorcha había sido pasada. Capítulo 6. La última órbita se imagina el amanecer de finales de la década de 1990, muy por encima de la Tierra. En la silenciosa negrura del espacio, un gigante cansado traza sus órbitas. Es la Estación Espacial Mir. Antaño, un brillante símbolo del espíritu investigador humano, ahora ha llegado al final de sus fuerzas. Había sido diseñada para una vida útil de 5 años. Un sueño audaz pero limitado. Pero ha desafiado todas las expectativas y ha resistido durante 15 años. Un hogar fiel para generaciones de cosmonautas y astronautas. Pero estos años han dejado su huella. Las paredes, antes inmaculadas, que podrían contar tantas historias de avances científicos y cooperación humana, ahora muestran los signos del tiempo. En lugares ocultos y húmedos se ha formado un moho fino, un enemigo silencioso y orgánico en este entorno de alta tecnología. Los complejos sistemas, el corazón y el sistema circulatorio de la estación, fallan cada vez con más frecuencia. Un siseo suave aquí, una alarma inesperada allá. El líquido refrigerante, vital para la delicada electrónica, forma diminutas perlas flotantes en la ingravidez, una señal silenciosa de tuberías con fugas. La Mir es como un barco antiguo y venerable que ha sobrevivido a innumerables tormentas, pero cuyas tablas ahora están podridas y sus velas deshilachadas. Abajo en la tierra, se desata un debate marcado por la nostalgia y el pragmatismo. ¿Debería seguir viviendo la Mir? Hay voces apasionadas que luchan por su conservación. Inversores privados fundan una empresa ruso-estadounidense llamada Mir Corporation. Tienen una visión: convertir la envejecida estación en un laboratorio comercial, quizás incluso en el primer hotel en órbita. Por un breve y esperanzador momento, el plan parece funcionar. Mir Corporation de hecho envía una última tripulación para reactivar la estación y prepararla para el futuro. Pero la realidad es implacable. Los costes de mantenimiento son astronómicos, y al final, falta el dinero. Rusia se enfrenta a una decisión dolorosa. Una encrucijada al borde del cosmos, la envejecida Mir o la nueva y flamante Estación Espacial Internacional, la EI. Ambas cosas a la vez no son financiables. La decisión se inclina a favor del futuro,
y el destino de la Mir está sellado. El 16 de junio del año 2000 llega el día de la despedida. La última tripulación, los cosmonautas Sergei Saliotin y Alexander Kaleri, realiza los últimos trabajos necesarios. Ponen la estación en modo automático. Un último acto de cuidado. Cada gesto es lento, meditado. Una última mirada a través de la ventana de la cúpula a la Tierra que pasa, el mármol azul que han contemplado desde arriba durante tanto tiempo. Luego cierran la escotilla entre su nave Soyuz y la Mir. El sonido del mecanismo de cierre resuena en el silencio. Un siseo suave cuando se escapa el último resto de aire. Y entonces la estación queda definitivamente deshabitada. Un monumento silencioso que flota solo a través del vacío. 9 meses después, el 23 de marzo de 2001, llega el último día en la vida de la Mir. No es una caída incontrolada, no es un final caótico. Es un entierro celestial, cuidadosamente planeado y digno. Una nave de carga no tripulada Progress se ha acoplado a la estación. No ha venido a traer suministros, sino a acompañar a la Mir en su último viaje. A la orden del control de tierra, la nave Progress enciende sus motores. Un primer impulso suave que ralentiza la órbita de la enorme estación. La Mir comienza su largo e imparable descenso. Siguen 2 maniobras de frenado más, precisas y calculadas, para dirigir la estación hacia la atmósfera exactamente sobre el lugar más remoto del mundo, el Pacífico Sur, lejos de cualquier isla habitada. Del control de tierra en Korolyov, un suburbio de Moscú, reina un silencio casi palpable. Hombres y mujeres, ingenieros y técnicos que han dedicado la mitad de su vida profesional a esta estación, miran absortos los monitores. Las columnas de números muestran la altitud, la velocidad, el estado de los sistemas. Pero ven más que solo datos. Ven los recuerdos de largas noches de trabajo, de problemas resueltos, de las voces de los cosmonautas que saludaban desde arriba. Nadie habla. Cuando la telemetría indica que la Mir está entrando en las capas superiores de la atmósfera, algunos ven cómo asoman lágrimas en los ojos de sus colegas. No son lágrimas de tristeza, sino de profundo respeto y de despedida a una era. Por un breve momento, la noche sobre el Pacífico se convierte en día. Desde las islas Fiji, la gente observa un espectáculo espectacular en el cielo. La Mir, la estructura de 120 toneladas de metal, cables y vidrio, se desintegra en una impresionante bola de fuego. Como una estrella fugaz gigantesca, deja tras de sí una estela luminosa de plasma y fuego. El calor de la fricción desgarra la estación en miles de pedazos que brillan como chispas. 200 millones de dólares, 15 años de historia humana en el espacio. Se disuelven en luz y cenizas. Los pocos escombros que sobreviven a esta ardiente reentrada caen con un siseo silencioso en una vasta y vacía área del océano, donde se hunden en la oscuridad de las profundidades marinas. Capítulo 6. Cifras y hechos. Las cifras que quedan atrás cuentan una historia de un éxito increíble. 86 cosmonautas y astronautas de 12 naciones diferentes habían llamado hogar a la Mir. La estación había orbitado la Tierra más de 86.000 veces, y a bordo se realizaron más de 23.000 experimentos científicos que cambiaron para siempre nuestro conocimiento sobre la vida en el espacio y sobre nuestro propio planeta. La última órbita de la Mir no fue un final, sino una transición. El metal se había convertido en ceniza. La ceniza se había esparcido en el océano. Pero los conocimientos, las experiencias y la indomable voluntad humana de ampliar los límites de lo posible, perduraron. Solo esperaban para seguir viviendo en un nuevo hogar en el cielo. Duró lo que la Mir nos enseñó y así termina la historia de la Mir. Ese improbable refugio entre las estrellas. Permanezcamos un momento en el silencio que ha dejado. La Mir nunca fue perfecta. No era un ideal brillante sacado de un folleto de lujo de la astronáutica. Imagina cómo era por dentro. Un zumbido constante del soporte vital, la estrechez de los pasillos cubiertos de cables y equipos. Era ruidosa, a veces desordenada. Estaba llena de problemas, pero eso es precisamente lo que la hacía tan humana. Era un puesto de avanzada vivo y respirante donde personas reales resolvían problemas muy reales con ingenio y coraje. ¿Qué nos enseñó realmente esta estación, cuyo nombre significa tanto mundo como paz? Nos dio la certeza fundamental de que los seres humanos podemos vivir en el espacio.
No solo por días o semanas fugaces, sino por meses y años. El viaje de Valery Polyakov, esos 437 días en la ingravidez, fue más que un simple récord. Fue la prueba científica de que el cuerpo humano puede sobrevivir a un viaje a Marte y de regreso. La Mir fue el puente hacia otros mundos. También nos enseñó que antiguos enemigos pueden convertirse en amigos en la órbita. Las imágenes de los transbordadores estadounidenses acoplándose suavemente a una estación espacial rusa fueron un símbolo de paz infinitamente más poderoso que cualquier tratado en la Tierra. La Mir fue el lugar donde la Guerra Fría terminó definitivamente. Su ADN, su legado, vive hoy en la Estación Espacial Internacional, la EI. El concepto de ensamblar una estación pieza por pieza, módulo por módulo en el espacio, los protocolos de cooperación internacional, el conocimiento inestimable sobre los desafíos psicológicos y físicos de las misiones de larga duración. Todo esto son lecciones directas que aprendimos sobre los hombros de la Mir. La EI es la hija que nunca podría haber crecido sin las experiencias de su madre, la Mir. Y quizás lo más importante, la Mir nos enseñó algo sobre nosotros mismos. Nos enseñó que no nos rendimos, incluso cuando el aire literalmente se acaba y el fuego nos deja sin aliento. Que improvisamos, reparamos y seguimos adelante, con cinta adhesiva, con ingenio y con una voluntad indomable. Una estación espacial construida para 5 años pudo sobrevivir 15, porque la gente la cuidó como si fuera parte de ellos. La Mir es solo una de las muchas máquinas fascinantes en el espacio que acompañaremos en nuestros viajes por el universo. Cada una tiene su propia e increíble historia que contar. Por ahora, sin embargo, basta con la imagen de ese único punto luminoso en el cielo nocturno. Un punto que una vez llevó la esperanza y el ingenio de la humanidad. Ya no está allí, pero su luz, su historia, sigue brillando en todo lo que vino después. Deja que esta luz suave y evanescente te lleve a tus sueños. Esa fue la lección nocturna de hoy. Muchas gracias por escuchar. Si quieres ver más videos como este, deja un me gusta y suscríbete al canal. Buenas noches y duerme bien.